Buenos días, muchachos. Bueno, la clase de hoy continuaremos con el tema de artrópodos. Ya la clase de ayer pues les dejé de tarea que investigaran la diferencia entre un insecto y un arácnido, ¿verdad? Sin embargo, pues ahorita me gustaría repasar esa respuesta, ¿no? Para ver si están en lo correcto o no. Ya mencionábamos, ¿no? De en qué lugar en qué sitio del curso nos encontramos. Estamos viendo ya la última parte de parásitos, que es la rama de artrópodos. Esta rama se divide tanto en insectos como en arácnidos. Luego, yo les había mencionado que en esta última sección pues del curso íbamos a ver estos insectos que son piojos, gusano barrenador y mosca. Y en el caso de los arácnidos íbamos a ver garrapatas y ácaros, ¿no? Luego, nosotros, pues si nosotros recordamos en nuestras clases de microbiología, pues ahí fue donde vieron un poquito de la clasificación de los organismos, ¿no? En el mundo, pues existen muchos organismos vivos, existen muchas formas de vida, y una manera pues como para tener organización de acuerdo con esos organismos, pues fue hacer como la clasificación taxonómica. Es decir, vamos a clasificar por grupos esos organismos. Vamos a decir luego que hay dominios, hay grupos, hay filos, hay subfilos, ¿verdad? Hay clases de organismos. Entonces, ahora nosotros en esta sección del curso nos vamos a centrar en el filo artrópoda. Ese filo artrópoda tiene varias, digamos, subdivisiones que son subfilos, que es mandibulata, pentastomida y quelicerata. Dentro de mandibulata, pues vamos a tener ciertas clases de organismos, como pueden ser Myriapoda, que son los 100 pies y los 1000 pies. Luego, aquí se localizan los insectos, que son pues algunos de los que vamos a ver, ¿verdad? Abordar en esta parte del curso, que van a ser abejas, moscas, escarabajos, hormigas, entre otros, ¿no? Y también tenemos en la clase crustácea, que son langostas, cangrejos, ¿sí? Luego, en el caso del subfilo pentastomida, tenemos a los parásitos Linguatula, Photocephalus y otros. Y en el caso del subfilo Quelicerata, tenemos a la clase Gifosura, que es el cangrejo de herradura, y la clase arácnida, que van a ser las garrapatas, ácaros, arañas y escorpiones, ¿sí? Yo les puse aquí en negritas, pues las clases de artrópodos que vamos a ver, que son insectos y arácnidos. Ahora, vamos a mencionar como características generales que tienen todos los artrópodos. Los artrópodos son el grupo de organismos que forman el filo más amplio de todos los animales, ¿sí? Dentro de la clasificación de las formas vivas de la Tierra, del planeta Tierra. Engloban de hecho más de 1 millón de especies. Se caracterizan por ser animales invertebrados, de cuerpo segmentado, con varios pares de apéndices articulados. ¿Qué es un apéndice? Cuando nosotros estamos hablando de animales, de organismos, pues, si decimos tiene un apéndice, significa que tiene algo que le sobresale del cuerpo. Por ejemplo, las orejas en los humanos y la nariz son apéndices cartilaginosos. Son cosas pues que salen, ¿no? De nuestra estructura. Por ejemplo, si tenemos nuestra cabeza pues más o menos como, vamos a decirlo así, no redonda, esférica, pues las orejas se salen y la nariz también. Esos son apéndices, ¿sí? En el caso de los artrópodos, cuando hablamos de apéndices articulados, pues vamos a hablar que son patas, que son pues alas, lo que sale de su cuerpo. Entonces, los artrópodos de manera general podemos decir que son animales invertebrados de cuerpo segmentado con varios pares de apéndices articulados. Se caracterizan porque tienen simetría bilateral y un exoesqueleto de quitina rígido que se muda periódicamente a medida que el animal crece, ¿sí? Ese exoesqueleto es como lo que en ocasiones nosotros cuando pisamos a esos artrópodos truena, o sea, le estamos quebrando su exoesqueleto que está hecho de quitina. La quitina es un polisacárido. Luego,
En los artrópodos, pues es característico que se desarrolle desde el estadio de huevo hasta un adulto mediante la transformación que se conoce como metamorfosis, ¿sí? Esas son como características generales de todos los artrópodos. Luego, ¿cómo podemos identificar o diferenciar a un insecto de un arácnido? Tanto insectos como arácnidos tienen estas características de aquí, pero luego hay cosas específicas que nos van a decir esos organismos pertenecen a la clasificación de insectos y estos pertenecen a la clasificación de arácnidos. En el caso de los insectos, nosotros vamos a clasificar a un organismo como insecto cuando su cuerpo esté dividido en 3 segmentos, que va a ser la cabeza, el tórax y el abdomen. En el caso de los arácnidos únicamente están divididos en 2 segmentos, que es el cefalotórax y el abdomen. En el cefalotórax, pues obviamente que va a estar constituido, subdividido por cabeza y tórax y después el abdomen. En el caso de los insectos poseen antenas, los arácnidos no. Luego, otra característica, digamos, por medio de la cual podemos clasificar a los arácnidos a diferencia de los insectos, es que, bueno, los arácnidos poseen 4 pares de patas, mientras que los insectos solo 3. El abdomen de los insectos está segmentado y en los arácnidos no necesariamente, puede o no estar segmentado. En el caso de los insectos, la mayoría de los insectos posee alas, posee 2 pares de alas. Y muchos presentan metamorfosis, ¿verdad? A lo largo de su desarrollo, desde huevo hasta adulto. En el caso de los arácnidos no poseen alas y se caracterizan por poseer quelíceros, que son piezas bucales que están conectadas a glándulas productoras de veneno. Dentro de los arácnidos entran los escorpiones, entran las arañas, entran las garrapatas y los ácaros. Entonces, ejemplos de estos, pues ustedes me pudieron haber puesto en la tarea de ayer, ¿verdad? Pudieron haber puesto garrapata, araña, escorpión, ácaro, ¿sí? En el caso de los insectos pues podemos hablar de piojos, de moscas, de abejas, de hormigas. Y muchos de ustedes me van a decir, ay maestro, pero si los piojos no tienen alas. Pues no, pero o sea, aquí en insectos decimos la mayoría, o sea, no necesariamente tienen que estar, todos tienen que tener alas, ¿no? La mayoría. Pero los piojos sí tienen 3 pares de patas, ¿sí? Y si están divididos en 3 segmentos, por eso los podemos clasificar dentro de insectos. En el caso de arácnidos, les digo, pues tienen que estar divididos en 2 segmentos, que es cefalotórax y abdomen, y pues tener 4 pares de patas, ¿sí? Esta pues era básicamente lo que consistía la tarea, la actividad que tenían que hacer ayer en la hora de la clase. Luego, en esta clase vamos a ver piojos. Vamos a comenzar con el tema de insectos y vamos a ver piojos. Luego, me gustaría aquí aclarar que no vamos a ver, a lo mejor la metodología o el ritmo de la clase, la logística va a ser un poquito diferente en el tema de artrópodos, a diferencia de cómo lo veníamos manejando, porque en ocasiones no hay información tan específica de ciertos artrópodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piojos lo vamos a ver englobado, pero en piojos vamos a incluir esos 2 géneros de piojos, que es Haematopinus y Linognathus, ¿sí? Entonces no vamos a hablar en específico de Haematopinus bovis, ¿sí? No, ni de Haematopinus SSPP ni Linognathus SPP, ¿sí? Sino que vamos a hablar de todos los piojos en general, que estamos englobando principalmente estos 2 géneros, ¿sí? Entonces, bueno, comenzaremos con el tema de piojos. Por eso aquí les pongo piojos y cuáles son los géneros que vemos. Vamos a ver principalmente lo que es Haematopinus y Linognathus. Haematopinus es este piojo que tenemos aquí del lado izquierdo. Si se fijan, pues aquí tenemos los 3 segmentos que menciona la diferenciación que hay entre insectos y arácnidos. Está dividido en 3 segmentos, que aquí va a ser su cabeza, va a ser su tórax y su abdomen. En este caso el abdomen sí está segmentado, ¿sí? Luego, ¿cuántas pares de patas tiene? Y las patas salen del tórax, tiene 3, entonces por eso decimos que el piojo es un insecto.
En el caso del Inognathus tenemos también 3 segmentos, que es cabeza, tórax y abdomen. El abdomen también está segmentado y tenemos 3 pares de patas que nacen del tórax, ¿sí? Bueno, como nosotros ya habíamos comentado, ¿no? Ahora ya en esta ocasión en artrópodos, pues básicamente estaríamos hablando de infestaciones, porque estos parásitos son ectoparásitos, es decir, se van a localizar en el exterior del organismo del animal. Entonces van a ocasionar infestaciones. En el caso de los piojos, cuando hablamos de que hay una infestación por piojos, esa infestación se conoce comúnmente como tirapterosis, ¿sí? Luego, los piojos son parásitos obligados, o sea, fuerzas tienen que parasitar un organismo para poder sobrevivir. Son específicos pues de ciertas especies, ¿no? Como por ejemplo los piojos que aquejan a los humanos, los piojos que van hacia los bovinos, hacia algunos rumiantes, hacia los caballos, etcétera. Son ápteros. ¿Qué significa ápteros? Que no tienen alas y son pequeños pero son visibles a simple vista. Son parásitos permanentes y estacionales. ¿Cuál es la morfología de los piojos? Los piojos poseen un cuerpo aplastado dorsoventralmente y sin alas, o sea, ápteros. ¿Qué es eso de que está aplanado dorsoventralmente? Pues que está aplanado del abdomen hacia la espalda, o sea que está, digamos, flaquito. Tiene segmentos torácicos más o menos fusionados, no muy fusionados porque sí alcanzamos a ver la separación que hay entre ellos, entre la cabeza, entre el tórax y el abdomen, ¿sí? Poseen un solo estigma respiratorio en el tórax. El estigma es como un orificio que lo comunica con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, posee un solo estigma respiratorio en el tórax. En la cabeza poseen antenas cortas con 3 o 5 artejos, que son estas que tenemos aquí, que observamos aquí. ¿Qué es un artejo? Un artejo, en el caso de artrópodos, son como las secciones que conforman cada apéndice. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una analogía de los humanos con los piojos, ¿no? Nosotros, nuestros dedos de las manos están constituidos por 3 falanges. De hecho, hasta tenemos como unas rayitas, ¿no? Que nos dividen esas 3 partes de nuestro dedo. Entonces, hagan de cuenta que en el caso de los piojos, cada falange es el análogo a un artejo. O sea, es las partes en las que se divide la antena, ¿sí? O las patas de los artrópodos. Tienen ojos reducidos o ausentes los piojos y en el abdomen poseen un par de estigmas respiratorios a cada lado del segmento. Les digo, estigma es como un orificio que los comunica con el medio ambiente exterior. Luego, en el caso de los adultos, pues vamos a tener adulto macho y adulto hembra. Esos se van a caracterizar pues por su morfología de los órganos genitales. En el caso del macho, los órganos genitales se encuentran constituidos por un pseudopene. Un pseudopene es no es un pene en sí, pero tiene la función de es algo parecido, que se llama edeago. Es extrusible y esclerosado. Extrusible es como que sale y entra, ¿sí? Está apoyado lateralmente por la apodema basal y rodeado lateralmente por un par de parámeros quitinosos. Porque pues su exoesqueleto es de quitina. Tiene además de 2 a 4 testículos que se conectan a los vasos deferentes formando la vesícula seminal. Pues básicamente, o sea, tiene testículos, tiene vasos deferentes, vesícula seminal y luego pues tiene una estructura que utiliza para la cópula con la hembra que se conoce como edeago. En el caso de la hembra se caracteriza porque la vagina abre a un útero el cual está conectado con ovarios y ovariolas en las que se van a desarrollar los huevos, así como una glándula que secreta un material que cubre los huevos y también se encuentra la espermateca, que es en la que almacena los espermatozoides que le deposita el macho.
Todas estas estructuras se encuentran en el abdomen de la hembra. Luego, el huevo de los piojos es lo que comúnmente se conoce como liendre y es muy esclerosado hacia su parte anterior. Presenta un opérculo y ahí mismo se encuentran diversos huecos por los que pasa el oxígeno, que se conoce como pedicelo. Entonces, ya ven que luego también muchas veces dicen, ay, traía una liendre. Pues la liendre es el huevo del piojo, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo de vida de los piojos? Los piojos se desarrollan por metamorfosis gradual o paurometábola, en la que van a presentar varias fases. Primero se tiene que tener la fase de huevo, luego va a cambiar o evolucionar a lo que son las fases de ninfas. En fase de ninfa va a estar en 3 estadios y finalmente va a alcanzar la fase adulta de adulto macho o adulto hembra. Existen variaciones en cuanto al tiempo que tarda el ciclo. Hay muchos autores que dicen que tarda de 4 a 5 semanas para completar todo el ciclo de vida del piojo. Sin embargo, en general, pues podemos decir que en promedio dura un mes. Luego, existen otros autores, pues que consideran, ¿verdad? Otros autores de otros libros que consideran que el huevo tarda de 4 a 5 días en fase de huevo, el piojo. Luego que la fase de ninfa dura de 3 a 8 días. Y luego que ya cuando alcanzan el estadio adulto, pues los adultos pueden llegar a vivir hasta 35 días. Por lo cual, pues nosotros podemos inferir, ¿no?, que en un año los piojos pueden generar hasta 3 generaciones de piojos en un año. Y también pues se sabe que la hembra puede poner hasta 10 huevos en un día, ¿sí? Aquí pues así como que una imagen como tal del ciclo de vida del piojo pues no lo tenemos, sino únicamente encontré esta imagen en la cual pues vemos que, por ejemplo, aquí vamos a suponer que hay un animal que no esté infestado por piojos, pero si llega a caer en él una hembra gestante, pues va a descargar sus huevos sobre él. De esos huevos van a salir las ninfas, que son 3 estadios de ninfa, el primero, el segundo y el tercero. Ya cuando esté en el tercer estadio de ninfa, pues va a migrar o va a evolucionar hacia lo que es la fase adulta, y puede ser un adulto macho o un adulto hembra. Esto dura entre 4 a 5 semanas para que complete a partir del huevo se pueda llegar a generar un piojo adulto. Luego, ¿cómo es el ciclo epidemiológico? ¿Cómo es que se van a transmitir los piojos? Como ya dijimos, los piojos no tienen alas, no vuelan. Entonces, los piojos, ¿cómo se transmiten de un hospedero a otro? Los piojos se transmiten por contacto directo de un animal infestado con otro animal que no esté infestado. Esto normalmente sucede cuando tenemos a los animales en hacinamiento, o sea que están muy pegados uno de otro, pues entonces los piojos pues ahí se van a pasar de un animal a otro, ¿no? De una superficie a otra. Los piojos, pues digamos que su distribución geográfica o su localización pues es mundial, en todo el mundo vamos a encontrar piojos y obviamente en diferentes temporadas o épocas del año pues es también cuando va a haber una mayor cantidad de piojos o una menor cantidad. Para que se produzca el contacto, digamos, o la infestación de un piojo a otro, de un huésped a otro que se transmita, se debe pasar una hembra grávida a un nuevo huésped y así de esa manera pues ya la hembra grávida va a depositar los huevos en ese nuevo huésped y luego pues se tiene que presentar la tiriosis, que es la infestación por piojos. ¿Cómo se puede diagnosticar la presencia de esta parasitosis? Pues obviamente nosotros lo podemos ver a simple vista, o sea, si vemos que el pelo está pelmazado en algún animal, pues empezamos ahí a revisar y le vamos a ver los piojos porque se puede ver macroscópicamente. Aquí pues hay una técnica de laboratorio que por ejemplo si no alcanzamos a ver bien los piojos y si son muy diminutos y queremos saber pues en realidad si tiene nuestro animal, lo que se recomienda hacer es que en animales en pie se debe efectuar el corte de pelo en las zonas que se noten pues que están apelmazadas y luego pues
o sea, esos pelos, pues ir a verlos bajo el microscopio, bajo el estereoscopio. O bien, se puede emplear algodón que esté empapado con alcohol éter en las zonas mencionadas, y con el algodón pues limpiar, y luego ya bajo el microscopio en el laboratorio pues vamos a ver lo que se trajo con el algodón, ¿no? O les digo, incluso pues si cortas el pelo, lo que estaba entre el pelo. Entonces ahí pues corroboran la existencia de piojos o de huevos, que serían las liendres, y luego pues también se puede montar eso en un portaobjetos como para identificar pues qué tipo de piojo es. Se puede hacer un montaje entre un portaobjetos y un cubreobjetos aplicando una resina sintética, es decir, para como si hiciéramos una disección, ¿no?, de esos artrópodos, y luego pues ya los pudiéramos ver mejor sobre el microscopio. Se debe notar que como algunos de los piojos presentan placas, se deben someter a tratamiento con hidróxido de sodio al 2%, pues para limpiarlos o para quitarles esto que traen con ellos, ¿no? Ya que de esta forma todos sus contenidos internos son destruidos y se logra determinar la presencia de los piojos por medio del exoesqueleto. En ocasiones pues es difícil, ¿no?, visualizar esos artrópodos, esos piojos, pero si ya la muestra la procesamos con hidróxido de sodio, lo que se va a hacer es que se va a destruir todo el contenido y únicamente nos quedaríamos con el exoesqueleto, que sería la quitina, y es lo que alcanzaríamos a ver bajo el microscopio, bajo el estereoscopio. Otra manera de hacer el diagnóstico es pues el diagnóstico que realizamos directamente sobre el huésped, ¿verdad? Podemos ver las regiones anatómicas. En las regiones anatómicas podemos ver directamente los piojos o las liendres en pelo que está así apelmazado. Entonces, pues también podemos observar eso, por ejemplo, en la cola de los bovinos, o en el caso de los ovinos, pues cuando se está trasquilando, se les está cortando el pelo, ¿no? Luego, ¿qué síntomas pues provocan los animales las infestaciones por piojo? Los síntomas más comunes son el prurito, que es la comezón, la irritación cutánea, y estos síntomas pues como son en general van a provocar malestar, pues van a incidir sobre una baja en la producción animal. ¿Qué tratamiento se puede dar para la presencia de piojos? Se ha visto que el uso de organofosforados o de endectocidas inyectables como ivermectina o doramectina son eficaces, y únicamente, o sea, se ha visto que pues en una sola aplicación es eficaz para contrarrestar los piojos. Entonces pues estos son buenas opciones de fármacos para poder contrarrestar esta parasitosis. Y pues por mi parte esto sería todo. Hasta aquí dejamos la clase. Para la clase de mañana, ver la parasitosis ocasionada por el gusano barrenador de ganado, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho su atención, muchachos. Espero que tengan una bonita tarde y pues seguimos en contacto.